Yo siempre comparto que cuando viene alguien, como en este caso Karina, que siento profundamente como una apreciación especial, que nos vamos a encontrar en el living con toda nuestra familia. Entonces vamos a entrar en la intimidad de la conversación y yo mismo me la quiero pensar así para no ponerme nerviosa. Hasta hace un rato estábamos hablando con Karina, Magdalena y Diselda, que es de la fundación que la están acompañando. Y hace muchos años, más de 10 creo, 15 decíamos, cuando éramos un poco más jóvenes, que Karina y Magdalena llegaron a Brahma Kumaris, donde estaban como muy inspiradas porque habían participado de un evento con Ken O'Donnell. Ken O'Donnell es nuestro director para Sudamérica, quien ha escrito varios de nuestros libros y donde justamente se estaba hablando y desarrollando todo este tema de valores. Y ellas llegaron a Brahma Kumaris un poco contándonos sus sueños, su visión, cuál era el propósito en sus vidas y cuánto la habían inspirado esta charla. Y es desde ese lugar que surge esta fundación. Me gustaría, Karina, que le cuentes a las personas qué hace la fundación, de qué se trata, un poquito. Sí, claro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Amalia, por la invitación. Realmente pensaba que como profesionales de la salud, para nosotros es habitual estar en ambientes académicos. Para mí en particular y para la Fundación no hay un lugar más hermoso que estar acá. Es nuestra casa interior, es lo que ha hecho que pudiéramos inspirarnos y lograr este proyecto, que es la Fundación Alunco, que brevemente les voy a contar en qué consiste, qué es lo que hacemos y por qué el tema de hoy tiene que ver con el valor de la salud. Bueno, la fundación surge en el 98, es una fundación que se dedica especialmente, fue inspirada en intentar dar respuestas a patologías crónicas, neurológicas, en el ámbito de la discapacidad para el paciente y su familia. Lo fundamos un grupo de profesionales de las distintas especialidades y especialmente inspirados en tratar de dar una respuesta integral, humanizada, efectiva para este tipo de patologías. La verdad es que hablar de integración siempre fue difícil, hablar de unidad también, pero particularmente llevarlo al ámbito de la ciencia, donde hay que intentar dar respuestas en el ámbito de la salud, fue mucho más difícil aún. La fundación concretamente es una propuesta que tiene 3 áreas. Esta propuesta consiste en el ámbito de la salud en un centro de neurorehabilitación y intentando dar respuestas integrales. También hacemos formación de profesionales en lo que es Alunco Educativa, y Alunco Social se ha ocupado en todos estos años de poder brindar becas de tratamiento y becas también de formación para alumnos que quisieran integrarse a esta forma de entender el trabajo en discapacidad. Hoy por hoy tenemos la primera diplomatura en neurorehabilitación transdisciplinaria, llamamos nosotros, este es nuestro método de trabajo. La transdisciplina intenta unir todas las disciplinas para un mismo objetivo, haciendo un gran hincapié en lo que es la integración social del paciente. Es decir, ¿de qué nos sirve rehabilitar funciones motoras, cognitivas, si esencialmente no trabajamos con lo que las personas tienen para dar más allá de su problemática? Entonces, hoy el proyecto de Alunco es una organización consolidada a nivel internacional, pero como decíamos al inicio, lo primero que nos inspiró fueron los valores.
Y en particular, aquí en esta casa, en Brahma Kumaris, encontramos esa posibilidad de despertar en nosotros la misión personal, ¿no? Lo que era tener un propósito y llevar adelante un proyecto más allá de cualquier dificultad. Por ahí en particular también hablar de por qué decimos o por qué hago especial hincapié en el problema de la ausencia de valores en este ámbito, ¿no? Primero entender que los valores inspiran, los valores se incorporan a través de nuestra historia, a través de nuestros padres, de nuestras figuras importantes, de nuestros líderes. Y realmente todos sabemos claramente, ¿no?, lo que hay que hacer para tener una buena salud. Hábitos de alimentación, sueños, ritmos, actividad aeróbica. Las recetas las tenemos todos, pero difícilmente las llevamos a la práctica. Y ahí es donde particularmente hacemos hincapié en que, como deja de ser un valor la salud en la sociedad, todas estas prácticas nos cuesta llevar adelante. ¿Por qué no las podemos claramente transmitir en un comportamiento saludable? Todos conocemos la receta, pero pocos podemos hacer el cambio. Es que los cambios no vienen de las razones, no vienen de conocer mucho de un tema, no viene de especializarnos en algo. Los cambios vienen por la capacidad que tenemos de inspirarnos en algo superior. Es por esto que, para que se ponga en juego la voluntad, es importantísimo el tema de los valores, pues los valores inspiran en un nivel superior. Y llamativamente, en esta actualidad en la que vivimos, y haciendo algunas referencias a números y estadísticas, hoy por hoy el tema de la discapacidad crece a pasos agigantados y nosotros decimos que en este momento la discapacidad se genera como la sombra del estilo de vida, como un símbolo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, el accidente cerebrovascular, tan famoso lamentablemente en estos tiempos que corren, es una de las discapacidades o de las enfermedades que han generado discapacidad en estos últimos años, con un alto índice de presencia en nuestros pacientes. Es decir, hoy por hoy en la población el ACV es la primera causa de muerte en Argentina y la segunda causa de muerte en el mundo. El llamado trastorno del espectro autista, ¿lo habrán escuchado? Los chiquitos que tienen por ahí dificultades en las habilidades sociales y cognitivas, bueno, tuvo un 600% de aumento en los últimos 10 años. Y esto tiene un mensaje, ¿no? Esto tiene un mensaje en la era de la comunicación. ¿Qué quiere decirnos? ¿Cuál es el mensaje que nos viene a transmitir? Definitivamente, todos sabemos tal vez que el ACV está, por ejemplo, condicionado, ¿no?, por el tema del estilo de vida, ¿no?, lo que es los problemas de presión, de cómo el tipo de alimentación, los hábitos en general, si lo pensamos desde ahí, podrían ser prevenibles. Se podría prevenir. Y no los prevenimos porque no generamos valores en relación a que podemos hacer algo con esto. Entonces, ahí me gustaría como entender, tratar de que podamos comprender hoy, ¿no?, cuál es la dimensión en la que estamos afectados. Y nuestra gran afección hoy por hoy, en este sentido, tiene que ver con la ausencia de valores y que la salud ha dejado de ser un valor. Cuando yo trabajé mucho tiempo en investigación,
y comencé mi formación como profesional de la salud atendiendo en hospitales psiquiátricos con niños internados, privados de su libertad, y desde un comienzo me pregunté cuáles eran las causas, ¿no? Cómo habíamos llegado a esa situación, por qué estas cosas se expresan de esta manera y qué tipo de sensibilidad se ve afectada como para que estos eventos sean parte de nuestras vidas. Como profesional me costaba mucho comprender si todo lo que había para hacer ya se había hecho. Entonces me destiné un tiempo importante a investigar cuáles eran las causas del por qué enfermábamos. Obviamente está claro que enfermamos por carga genética, hábitos no saludables, lo que hablábamos recién. Sabemos que enfermamos por temas, estilos mentales, formas de pensar la vida, pero también enfermamos por falta de valores. Y tal vez hacer especial hincapié en por qué nos vaciamos de sentido y por qué este vacío de sentido termina siendo tal vez la peor de las enfermedades. El sinsentido lo vi expresarse en distintas formas en el ámbito en el que trabajo. El sinsentido del por qué muchos profesionales trabajamos a veces en forma automática y no podemos sensibilizarnos con que delante nuestro hay patología, pero principalmente hay dolor. Entonces, me pareció, para mi experiencia y desde donde me interesaba formar profesionales, brindar servicios de atención a los pacientes, era esencial hacerlo desde los valores. Era esencial poder construir una forma de entender la salud que nos incluyera a todos, profesionales, pacientes, la organización y la sociedad. Tenía que ser un todo unido, y si no, no podía hacer nada, porque lo que producía la enfermedad definitivamente era todo este conjunto de situaciones. Y a veces reducir los estados de salud o enfermedad simplemente a aquello donde está afectado, definitivamente me parecía poco. En el trabajo con patologías crónicas, severas, como son las neurológicas, donde hay una enfermedad que se expresa por tiempo largo, la verdad es que descubrí que era imposible hacerlo desde una sola disciplina, primero y principal, ¿no? No se podía atender este nivel de complejidad desde una sola mirada. Y ahí apareció también la importancia del equipo. Pero también apareció la necesidad de comprender que la enfermedad en sí mismo traía un mensaje de multicausalidad. Había algo multidimensional puesto en juego. A mí me gusta llamarlo transcausalidad. No es una sola causa, no es una más una más una, es algo trans, es algo que se entrelaza, está entretejido, y el misterio del por qué enfermamos es parte de empezar a comprender cómo nos sanamos. En esto transcausal que está puesto en juego cuando uno enferma, evidentemente hay un mensaje puesto especialmente en el tema de cómo todos los días lo cotidiano, lo que nos rodea, empieza a ser parte de un estilo de vida, y cómo en este estilo de vida nuestros valores se debilitan, y es el primer camino hacia el comienzo de una enfermedad. Yo les voy a mostrar brevemente algunas características que compartimos todos los días y que tal vez hacen al cómo empieza a quebrarse una persona para entrar en el camino de la enfermedad. Evidentemente
construir valor es un desafío muy grande hoy en día. Y los valores se debilitan porque a veces puede más la necesidad que sostener el valor. Porque sostener el valor implica trascender una necesidad individual. Los valores nos orientan para poder elegir aquello que en lo colectivo nos regula, lo que nos permite vivir con un otro, lo que nos permite elegir nuestras conductas hacia algo que nos concientice para lo constructivo o para lo destructivo. Entonces, se debilitan porque muchas veces la necesidad puede más. El otro día escuchaba a un jefe de indígena, de los Puom, Félix se llama, ¿no? Y había contado que una noche escuchó llorar a su hijo y él se acercó y le preguntaba por qué lloraba, ¿no? Y le costó mucho contarle al papá por qué lloraba. Lloraba por hambre. Lloraba por hambre. Y el papá contaba, ¿no? O sea, este jefe contaba lo mucho que le había costado no entregar su DNI por ahí, ¿no? O, transar con ciertas cuestiones que a veces propone la necesidad, donde tal vez a partir de esto podía conseguir algún tipo de subsistencia, y lo difícil que había sido para él sostenerse en la convicción de un valor, ¿no? Entonces, los valores se debilitan porque las necesidades a veces pueden más. También se debilitan porque los valores se expresan en comportamientos, en conductas, y no vemos conductas que nos ayuden a construir valor, porque se hacen observables, ¿no? Se expresan a través de ideas, de pensamientos, pero se hacen observables a través del comportamiento. Y entonces se debilitan porque no hay líderes inspiradores en donde podamos tomar y aprender de estos valores. Exactamente. Y también se debilitan porque hay mensajes sociales de antivalores, ¿no? El famoso, el atajo, ¿no? El rápido, el aquí y ahora, pero bueno, no lo puedo hacer de otra manera. O sea, hay un montón de razones tranquilizantes que debilitan los valores. Y entonces los valores son un desafío enorme porque por sobre todas las cosas tienen que trascender una cultura y una forma que tenemos todos los días de vivir lo social. Y también es como difícil enfrentar en lo cotidiano que no todos compartimos los mismos valores, porque los valores surgen de nuestras primeras enseñanzas, ¿no? De lo que hemos aprendido, y venimos de familias diferentes y de modelos diferentes y de maestros diferentes, y a la hora de la convivencia la escala de valores no coincide. Entonces generalmente educamos en un sentido muy pensado en nuestro territorio, no en el territorio compartido. Entonces estos son los valores de nuestra familia. Ahora, los valores de nuestra familia deberían ser valores que nos permitan comprender que todos debemos estar incluidos en lo social. Pero se piensa más en el valor de la familia, que tal vez son valores que no contribuyen a lo social, y son valores de familia. Entonces, esta diferencia de escalas de valores es parte de lo que nos complica a la hora de convivir. Y por sobre todas las cosas,
la crisis de valores se hace presente. Empieza a haber una crisis de valores, porque todo esto no puede terminar de otra manera que no sea con atravesar una crisis, con una ruptura, con una ausencia. Esta crisis de valores, hoy por hoy, entiendo que en mi ámbito en particular, que tiene que ver con cómo hemos llevado adelante un ambiente de salud, una política de salud, un área que tiene que ver con la ciencia, es que la ciencia y la tecnología han avanzado un montón, a pasos agigantados, pero no se avanzó en un mismo correlato en términos de valores espirituales y de humanización del avance tecnológico en mi área. Entonces la ciencia avanzó un montón, se sabe mucho, pero muchas veces la práctica es deshumanizada. Ahí no crecimos juntos, crecimos en forma separada. Y en ese sentido, la mayor de las crisis tiene que ver por ahí con esta falta de comunicación entre la técnica, la ciencia, la teoría y quién la lleva adelante. Entonces, esto me lleva como a la segunda crisis importante, que tiene que ver con la incoherencia, con la falta de integridad, con que podemos decir, indicar un montón de tratamientos que seríamos incapaces de aplicarlos a nosotros mismos. Este es el segundo tema de la crisis de valores en salud, ¿no? En mi ámbito particularmente, es la falta de integridad, la falta de liderazgos que propongan, que decimos, hacemos, pensamos en un mismo sentido, y que entonces es una respuesta difícil de dar para un profesional de la salud. Cómo trabajar hacia una salud íntegra, inclusiva, humanizada, en un sistema donde ya no hay tiempo, ni dinero, ni espacio para la salud, ¿no? O sea, los tiempos están regulados y están como llevándonos a que el tipo de práctica o de prestación tiene que ser la que se pueda dar en el tiempo en el que se pueda dar. Y entonces hacerse el espacio para la salud también fue como la primera cuestión en relación a la crisis de valores en esta área, ¿no? Para nosotros mismos y para todos los que trabajamos en el tema. Por otro lado, creo que la crisis continúa en el sentido de que cuando estamos en este territorio empezamos a entender que todo esto sucede porque en algún momento perdimos la conexión con la dimensión del otro en mi vida. Algunos conocerán, a mí me gusta mucho citar a Martin Buber, ¿no? Un filósofo alemán que escribió un libro muy bello que se llama El Yo-Tú, y que él la define como la frase primordial, el Yo-Tú, como que es una frase única, unida, una unidad indivisible, y que cuando lo aprendemos así, y para nosotros constituye eso un valor en sí mismo, es imposible que yo pueda pensar en el yo sin el tú, o sea, ¿no? Y viceversa, porque está el otro incluido. Y si el otro está incluido, mi mundo cambia, mi subjetividad cambia, mi forma de entender el mundo cambia, porque pienso en un otro y pienso que si ese otro no es tenido en cuenta, en realidad no me estoy teniendo en cuenta a mí mismo. Y él habla también de otra dualidad interesante para pensar, que es el yo-eso, y que el yo-eso es como
fuera del ser, ahí no hay vida, es como la cosa misma, ¿no? Y yo creo que tenemos una cultura del valor del yo-eso, que vamos como detrás de todas esas cosas que no enaltecen nuestra relación con el otro. Por eso los valores nos ayudan a construir desde la convicción, son creencias esenciales, es lo que somos esencialmente y lo que define nuestras acciones y lo que orienta nuestras acciones como una brújula. Y cuando en esta brújula hemos aprendido que el otro no está, nos desorientamos por completo. Y esto también transforma nuestros hábitos y nuestras vidas. En los equipos de trabajo, en lo que nos pasa en una familia, en lo que nos pasa en relación a nuestras relaciones en general, esperamos que el otro se comprometa con la misma escala de valores. Y como los valores tienen mucho que ver con lo emocional, porque se imprimen desde un proceso donde la emoción está ahí incluida, definitivamente lo que nos sucede es que cuando para nosotros, por ejemplo, la honestidad es un valor y el otro es deshonesto, nos duele. Nos duele. La falta de valores entonces nos provoca un gran dolor. Y en este sentido, la peor de las crisis en valores es cuando no registro al otro y cuando no puedo vivir entendiendo que el otro es la oportunidad de generar un diálogo, de generar un aprendizaje a través del diálogo. Que esto me flexibiliza, que esto me hace salir del monólogo, porque en el monólogo no hay otro. ¿Sí? En el monólogo hay simplemente una necesidad en donde yo quiero que vos digas, seas, lo que a mí me parece que debería ser. Y no me reconozco porque me perdí. Ahí me perdí, o sea, perdí la oportunidad de aprenderme a través de este espejo. En particular, la peor de las enfermedades, hablando de la enfermedad y la relación con los valores, yo tomé una palabra que utiliza mucho algunos pensadores de la UNESCO y le llaman normosis, que es la patología de ser normal. Estamos enfermos de normalidad. Enfermamos primero de no sensibilizarnos ante el dolor. Estamos enfermos de compartir pautas sociales que generan patologías, pero que las aceptamos como normales. Desde comer mal o no tener tiempo para comer, o legitimizar que, bueno, no puede ser de otra manera porque, bueno, necesito este dinero para vivir. O este tipo de justificaciones que hacen a una normosis. Normóticos somos porque estamos todo el tiempo teniendo que necesariamente aislarnos de un montón de cosas que suceden a nuestro alrededor, que si tuviéramos la conciencia de los valores nos dolerían permanentemente. Yo digo que ser normótico es casi una defensa ante la realidad, de supervivencia. ¿Quiere decir, perdón, pero no Sí, estoy claro. entendiendo nada? Esto quiere decir que nos enfermamos muchas veces porque en nuestro sistema de convivencia cotidiana generamos hábitos que nos hacen mal. Por ejemplo, ¿quién dice, por ejemplo, que hay que estar sin comer y comer rápido porque así se legaliza desde el trabajo? Termina siendo como algo normal y sabemos que eso hace daño. Muchas veces la pauta social nos termina como quebrando el reloj biológico. La biología a veces nos dice que hay necesidades para satisfacer y que evidentemente los ritmos nos llevan a otra cosa. Entonces, todos los días estamos inmersos en una cultura
donde además en nuestra forma de estar en lo cotidiano, están consensuadas por el contexto como que, bueno, es así. El poco tiempo para compartir, el poco tiempo para disfrutar, poco tiempo para salir de las justificaciones que tuvimos que hacerlo así porque no hay otra manera. Eso está consensuado y ese es el principal motor por donde comienzan las enfermedades. Las enfermedades se filtran ahí, se filtran donde empezamos a justificar el antivalor, ¿no? Estaba pensando que después esto se torna como normal, y es anormal si no se empieza a dar un tiempo. Entonces uno termina siendo, bueno, yo estoy trabajando para no creérmelo en el caso, pero es como que si no se da el tiempo para comer correctamente, entonces bueno, total vos tenés tiempo. Yo no tengo tiempo en el trabajo, ejemplo, ¿no? Y escuchándote atentamente, digo, cuando yo en momentos siento que en realidad hay momentos por ahí como que bueno, estoy como anormal, en realidad no. Escuchándote atentamente, digo, en realidad estoy, digamos, sosteniendo algo que por ahí está como ya establecido en la sociedad cuando usted dice, ¿no? Como lo normático, cuando Sí. no es así. Exactamente, y no solo eso, eso es como un hábito concreto. Es normal pensarnos separados de los demás. Si lo llevamos como otro plano, ¿no? Es normal pensar que estamos separados. Es cierto, estamos separados, ¿no? En una cuestión física estamos separados, pero creemos que nuestras acciones o nuestras malas elecciones no afectan a otros, ¿no? O sea, creemos realmente que en ese sentido lo separado es que no estamos vinculados en una situación en donde si yo estoy eligiendo algo en donde puedo dañarme, también daño a los demás. En ese sentido, esa es otra situación de normosis, ¿no? O sea, uno está legalizando que en realidad las malas acciones no tienen consecuencias, ¿no? Como esto, de sentir que total como estamos separados, no hay nada de lo que yo pueda hacer sin que alguien que está del otro lado se entere que se pueda ver afectado. Sinceramente, creo que cuando podemos inspirar nuestra salud en la convicción de los valores, algo de todo eso empieza a cambiar. ¿Cuántas veces tuvimos que tomar decisiones por convicción, más allá de la necesidad? ¿Cuántas veces todos los días nos vemos desafiando nuestros sistemas de valores? Todo el tiempo nos están proponiendo otra cosa, ¿no? De otra forma, un antivalor para poner en juego. Sí, claro. Pero viéndolo todo esto en forma global, digamos, estamos muy condicionados porque, ¿qué le dice a la sociedad? Usted va a nacer, va a ir al jardín de infantes, va a ir a la escuela, va a trabajar, va a ir al secundario, se va a hacer profesional o no, va a trabajar, después se va a jubilar y después va a morir. Sí. No, pero también está el poder de optar. Uno puede optar, eso es una cosa que uno tiene que hacer. Por supuesto. Uno tiene un menú en la vida. Claro. Elige, cuando va a comer, elige. Y acá también. Y elegimos en la convicción de los valores. Vas a elegir la comida, no la que te ofrece, sino la que podés llegar a cambiar posiblemente. Y si no, te vas. Elegimos en la convicción de los valores. Y por supuesto que la vida muchas veces se parece a esto que acabas de repetir. De hecho, las instituciones funcionan para trabajar en relación a la máquina, ¿no? Y no tanto a la elección. Siempre está la opción. Por supuesto que siempre está la opción. Y lo más importante es que por este panorama de crisis en la que vivimos de alguna manera, todo lo que hemos podido avanzar nosotros en términos de organización, en términos personales y como profesionales,
creo que ha tenido que ver con la posibilidad de optar, Vos que optaste. hemos podido elegir. Vos optaste. Sí, optamos, sí, es así. Vos optaste. Cuando Sí. estuviste en ese lugar, ¿qué hiciste? Empezaste a evaluar qué es lo que pasaba a la gente. Sí. Te detuviste, porque esto hay que detenerse. Cuando vos te detenés, podés empezar a ver. Y ahí empiezan a producirse los cambios. Es que tal vez lo maravilloso que a veces nos pone la vida, todos los días, lo que nos pasa, es que la ruptura, la crisis y el dolor nos permite ver la posibilidad de cambiar. Creo que mucho ya se ha dicho de que las crisis son oportunidades de cambio, por supuesto que sí, pero la crisis nos despierta. Aparte que cuando vos optás, hay mucha gente que se te va a ir. Y hay mucha gente que va a aparecer. Pero otros se van a quedar. Exactamente, Otros no se te van quedaron. a entender. No te van a entender. No, que la vida te va dando avisitos o luces rojas, uno se hace el distraído. Sí. Con la comida es como muy sano, pero yo escucho todo el tiempo de que tome patangina, de que tome la Sí. O sea, nadie llega a una CB así de un día para el otro, es como que sí se ha Sí. distraído mucho tiempo. Sí. ¿No? Hay que escuchar el teléfono de la enfermedad, ¿no? Hay que escuchar los llamaditos que va dando de alguna manera, que son como estas pequeñas señales en el camino. Lo tenés dentro tuyo, está en tu interior eso. Al Ahí vamos, detenerse, ahí al vamos. detenerse, Ahí vamos. sale eso. Ahí vamos. Cuando yo digo que la crisis nos despierta, un poco a palos, ¿no? Pero nos despierta. Y uno empieza a sentir la decepción, la desilusión, lo que no sucedió, lo que no pudo ser, te despierta. En algún momento viene y te despierta. Y ahí creo que tenés la oportunidad, que tenemos la oportunidad de empezar a hablar de salud en otro sentido. Y yo hablo de salud como una actividad transformadora con el mundo. Nosotros recibimos todos los días pacientes muy secuelados por distintos tipos de discapacidades. La verdad es que yo no podría decir que eso es estar enfermo. Con los años descubrí que había más sordos que los hipoacúsicos y que había gente que iba mucho más rápido, aunque fuera un paralítico cerebral, ¿no? O tuviera una encefalopatía. ¿Por qué va más rápido a pesar de estar limitado? ¿Por qué puede transmitir más allá de la limitación, más allá de la máquina, de lo que todos esperan que sean nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos? Porque está pensado hasta el funeral, todo. Tal vez lo más importante que nos deja la crisis es la posibilidad de aprender quiénes somos. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es sintonizar con la escucha, porque ¿qué hacemos con todo esto? Hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. Es muy difícil aprender a escuchar para sanarse, pero hay que aprender a escuchar. Todos los días vemos lo que nos cuesta dialogar, lo que nos cuesta escucharnos. Los chicos no están como, estamos viendo que por ahí gritan mucho, y no en el sentido de una felicidad o de digamos, esta expresión de un niño jugando. Los chicos gritan porque ya no se escuchan, porque están como aturdidos. Y porque tal vez en la escuela no se enseña a escuchar. Y lo más importante es aprender a escuchar para poder empezar a entender de qué se trata esta crisis que vivimos todos los días en esta sociedad, con estos problemas que tenemos que superar constantemente. Y hay que aprender a escuchar. Y por otro lado, esto nos permite ver quiénes somos internamente. Brevemente contarles, alguna vez escucharon, tal vez lo conozcan, el complejo de Jonás. Jonás era un joven inteligente, con mucho talento, que lo convocaron para que pudiera ir a un pueblo cercano donde él vivía, donde
había muchos problemas y corrupción y violencia y matanzas, y entonces le dijeron: Jonás, te necesitamos para que puedas poner ahí tu talento, tu sabiduría, tus aptitudes. Y Jonás no fue. Jonás se fue, se embarcó en un navío y Jonás se fue. Claro. Y entonces en el navío vino una tormenta y una tempestad, y todo el mundo rezaba, y el capitán del barco veía que Jonás estaba en otra. Le dijo: Jonás, ¿no vas a rezar para salvar tu alma? No, él tampoco rezó ni pidió, y se dejó como al azar que su vida continuara. Terminó tirándose por las profundidades, y dicen que el cuento sigue, pero se lo devoró una ballena. Jonás a veces representa nuestro principal principio hacia la enfermedad, que es el desconocimiento de nuestra misión, de lo que nos hace sentir plenos, del principal de los valores. El valor esencial es la misión personal, lo que vinimos a aportar. Eso que venimos a aportar no tiene nombre ni de una profesión, ni de un trabajo, ni de un oficio. Es aquel don innato que vino particularmente a transformar el mundo. Jonás tenía mucho para dar, pero decidió irse de esta misión, y cada vez que nos vamos de la misión nos enfermamos un poco más. Esta misión, que es difícil, que solo la podemos hacer por convicción en nuestros valores, es lo que nos viene a dar este sentimiento de felicidad y de plenitud y de bienestar. Eso es la salud, la capacidad que tenemos de transformar lo que hacemos. Y en ese sentido, la relación con el mundo y con nosotros es fundamental. Y por esto enfermamos un poco todos los días. Enfermamos de ignorancia existencial. Enfermamos de no saber qué vinimos a aportar. Y en ese sentido, cuando trabajamos en este ámbito, nosotros lo que descubrimos, a pesar de que la persona pueda estar muy secuelada y muy incapacitada, que mientras esté despierto, este don esencial de la misión personal trasciende, se incluye y sigue generando valor. Nosotros tenemos un paciente joven que se accidentó hace ya un tiempo largo y tuvo un traumatismo encefalocraneal que lo dejó muy limitado, en coma. Con el tiempo hizo rehabilitación, cuando ya lo creía muerto revivió y logró ponerse de pie con dificultades. Tiene secuelas que le van a quedar de por vida. Él estaba por recibirse de contador, y mientras hizo la rehabilitación empezó a aprender del mensaje de lo que estaba tal vez obturado, y terminó descubriendo que él quiere ser mecánico. Hizo la carrera de mecánica y ahora está haciendo un curso de motores de alta competición, y debe ser el primero que debe haber ido con andador, porque tiene dificultades motoras. Y la semana que viene, por esto de que a veces el universo conspira a favor de los que quieren elegir una vida con sentido, va a entrar a Ferrari como pasante. Y todo se ilumina desde este lugar, ¿no? Y las crisis se minimizan, y los valores se enaltecen, y nuestras misiones cobran sentido. En síntesis, por ahí creo que lo más importante que queríamos compartir hoy como fundación, y en nombre de todo mi equipo de trabajo y también en esta casa tan particular para nosotros, es que la salud es un valor en la medida en que podemos transformarnos y cambiar lo que nos rodea, y que no debemos olvidarnos de esto. Muchas gracias. Karina, maravilloso escucharte, porque es esta mirada donde tanto nosotros hablamos de conocernos, el descubrirnos, el entendernos, y compartíamos muchas veces cuando decimos el resultado de esta emoción dispara esta enfermedad,
y cómo hacer que prevalezca el valor y no su opuesto. Y dicho desde un profesional suena con más sentido, ¿no? El tema que ella puso para el encuentro de hoy era esto, ¿no? El valor a la salud. Y desde el lugar que queremos despertar conciencia y durante este año hacer este aporte, por eso tuvimos la semana pasada al médico que nos habla de la alimentación y todos los que fueron pasando para que justamente cada uno pueda tener esta luz, como decía Karina, que de pronto se encienden y no llegar a una situación límite para poder reencontrarnos con nosotros, para poder reencontrar esta misión, como decía Karina, ¿no? Cuando andamos deambulando y estamos como perdidos, produce esta angustia que después se desencadena en algo que es mucho más doloroso. A mí me pareció como muy tocante cuando ellas comparten que cuando entra en la fundación alguien con una discapacidad y un bastón, nunca le preguntan qué le pasó, qué tienes, de lo que menos hablan. ¿Y cuál es el impacto? Que la gente se queda como diciendo, pero esto no le interesará nada lo que a mí me está pasando. Y la verdad que ellas dicen, no nos interesa, sino cuánto hay más allá de ese bastón o de ese problema, que es esto que Karina nos comentaba. Cómo poder llegar al ser, ¿no? Cómo poder llegar a lo que verdaderamente esa persona es, que es mucho más que esa discapacidad y ese nombre, y lo pueden lograr, era lo que hablábamos antes, porque ellas mismas trabajan desde ese lugar, ¿no? Cuando Karina dice, es mi equipo, creo que todos sabemos que no es fácil hablar de un equipo. En un equipo todos tenemos que vibrar igual, ¿no? Tenemos que estar en esta sintonía, y eso se logra cuando realmente entramos en esa profundidad del ser, cada uno de nosotros. Porque por supuesto que cada uno va a hacer la parte desde los profesionales que son y van a hacer el aporte, pero lo que los une es mucho más que ese rol meramente, ¿no? Cuando ellas nos comentan la metodología de trabajo, es fundamental que esto se pueda replicar en cualquiera de los ámbitos en los que seguramente ustedes están. Este encuentro diario de cómo estás, qué te pasa, como feedback, donde ahí es como mucho más ese encuentro, y nosotros que hablamos mucho de la atmósfera y la vibración, cuando llega el paciente lo encuentra, ¿no? Porque es un trabajo que va mucho más allá, que prepara un clima para que la sanación sea más rápida. Entonces, esto que compartía Karina viene realmente desde este profundo entendimiento del ser. Nosotros hablamos del alma, de la energía y de lo eterno, ¿no? Porque el paso de esta enfermedad, de esta discapacidad, es un paso, pero que siempre, como ella nos estaba comentando el caso de este joven, siempre nos viene a traer un mensaje. Y la posibilidad está aprender de ese mensaje, ¿no? Yo antes le decía, siempre las personas que pasan por algo así dicen, bueno, a partir de ahora me di cuenta, ¿no? Sí, totalmente, desde este lugar, ¿no? Creo que lo que pueden aprender mejor, o si realmente podríamos hablar de una mejoría, es estos que empiezan a preguntarse, bueno, todo esto que sucedió por algo, y aprendo algo de esto que me está pasando, a pesar de todo. Por eso cuando podemos tener por lo menos esta luz que se enciende antes para poder tomar conciencia de este valor que es la salud, y después empezar a trabajar los valores
y van de la mano, ¿no? Parecería un juego de palabras, pero desde ahí poder fortalecernos y nutrirnos. Para nosotros, por supuesto, sabemos que la base de todo esto es la meditación, es ir al silencio, es ir a ese encuentro con nosotros mismos, empezarnos a descubrir, a conocernos, y yo siempre comparto desde fortalezas y debilidades, porque nadie ha llegado al estado de perfección, pero sí el poder ir a ese silencio para poder escucharnos, ¿no? Decía Karina, los mensajes no llegan. Lo que pasa es que estamos tan aturdidos que no escuchamos, o no queremos escuchar, o no queremos ver. Y entonces vamos por el mundo porque vamos. La posibilidad ahora es saber que hay una manera de transitarlo diferente, ¿no? Poder reencontrarnos con nosotros, poder fortalecernos y por supuesto para nosotros el método es la meditación, es esta conexión con nosotros, la conexión con esta fuente eterna y estable, de donde puedo nutrirme y donde naturalmente comienzo a vivir, a expresarme de lo que es nuestra esencia. El alma en su naturaleza es paz, es amor, es felicidad, y es eso lo que el ser humano siempre está buscando, ¿no? Porque eso es nuestra naturaleza y nuestra esencia. Así que bueno, antes de finalizar, no sé, Karina, si querés cerrar este momento, yo voy a conducir una meditación, pero dejar como algún mensaje más allá de todos los que compartiste, pero algo como para cerrar. Simplemente orientar el corazón para aprender. Es una frase que a mí me marcó muchísimo, y entender que muchos esfuerzos hacemos desde el intelecto, pero aprendemos con el corazón. Eso. Lindísimo. Yo quisiera saber si hay alguien profesional de la salud. Bueno, estamos organizando con la Fundación hacer la capacitación de valores en la salud. Si están interesados, manténganse en contacto con nosotros. Por supuesto que esto lo vamos a difundir. Mañana vamos a confirmar la fecha, pero probablemente sea para el 31 de octubre, que es un sábado en la tarde. Está desarrollado este programa, de los cuales son las facilitadoras, para trabajar directamente en el área de la salud. Y cuando hablamos desde el profesional en salud, puede ser la recepcionista, la secretaria y el cirujano. Porque si bien dentro de este programa, y valores son todos los valores, pero dentro del área de salud se trabajan valores como más específicos al tema. Entonces les pedimos que ellas que facilitan este programa lo puedan hacer para que, bueno, se sumen y puedan a su vez ser otros facilitadores en sus ámbitos, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos por estar, por compartir con nosotros este encuentro, y voy a cerrar con una meditación. Vamos a sentarnos en una posición cómoda. Manteniendo el cuerpo relajado. Podemos mantener los ojos abiertos. Si no estoy acostumbrada a realizar la práctica con los ojos abiertos, podemos cerrarlos. Permito que mi cuerpo se vaya relajando, buscando una posición cómoda. Y en la medida que el cuerpo se relaja, se afloja,
Puedo imaginarme ir hacia adentro, hacia quien soy. Y puedo comenzar a verme más allá de este cuerpo físico, el que siempre me acompaña, este traje corporal, imagino siendo solo esa energía, como un pequeño punto de luz, y puedo verme instalada allí, mi lugar, el centro de la frente. Soy yo, el ser consciente. Y puedo concentrar todos los pensamientos en ese punto tan diminuto. Y puedo darme cuenta cómo comienzo a experimentar ese estado de paz mental. La paz en mi mente, lo que siempre he buscado, está allí, porque yo soy paz. Puedo mantener estos pensamientos para que ningún otro me distraiga. Esta es mi fortaleza. Yo soy un ser único y especial. En este silencio, en este estado tan relajado, tengo la experiencia de estar en una dimensión diferente a la corporal, una dimensión de paz y silencio. Y es allí donde puedo encontrarme con la luz de Dios, esa fuente de paz, esa fuente de amor. Y puedo imaginarme estar próxima a esa luz. Y es allí, en ese encuentro, donde puedo verme como soy. Y puedo mantener esta mirada
la mirada más pura. La mirada que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Y así, en tan solo un segundo, puedo volver regresando al mundo de la acción, a ocupar nuevamente este traje, pero manteniendo la conciencia de quién soy y la compañía puedo reencontrarme con este cuerpo físico, el cual valoro y respeto, y puedo imaginarme y desde allí, desde el centro de la frente, una luz muy brillante comienza a envolverlo. Es la luz de la paz. Y esa luz está alcanzando a cada una de las partes de mi cuerpo. Y así, los órganos están realizando cada uno su función tan pacíficamente. Y muy lentamente puedo prepararme para salir al mundo externo, al mundo de la acción. En esta conciencia, en este estado, sabiendo que soy un ser de paz. Om Shanti. Om significa yo soy un alma y Shanti significa paz.